el Estatuto Legal del Coloniaje fue todo un mecanismo destinado a impedir el progreso del país, concediendo a una compañía extranjera de extraer y explotar petróleo. The Falkland Islands and their dependencies remain British territory. Si quieren venir, que vengan. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas progresistas. En Ushuaia, capital de las Islas Malvinas, capital de la Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. No es por parte del Reino Unido un ejercicio de soberanía, es un ejercicio de colonialismo. Muy buenas noches, amigos de Hora Malvinas, compartiendo este ciclo realmente muy particular, un ciclo 2012 que tiene que ver justamente con los 30 años de la gesta de Malvinas. 30 años que sí se caracterizan son porque es el año en el cual por fin se ha empezado a entablar y a realizar el reconocimiento hacia quienes dieron su vida por la patria y quienes aún son héroes y pueden contarla. Por eso desde aquí, desde el programa, venimos haciéndolo con esa intención y es justamente la mejor de nuestras ganas con toda la gente de Canal 11 y junto con el Centro de Combatientes compartir y acercar el testimonio de combate de todos aquellos que aún pueden contarla y que merecen nobleza obliga que se les siga llamando héroes de la Guerra de Malvinas. Bueno, para hoy vamos a invitar a quien fue cabo principal y mecánico aeronáutico Sergio Omar Boucher. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, tuvo, vamos a decir, la oportunidad o tuvo en ese momento la misión de pertenecer al personal del Grupo Aeronaval embarcado en el portaaviones 25 de mayo. 25 de mayo. Les voy a pedir atentamente que escuchen este programa porque justamente hay muchas cosas que se han dicho sobre el portaaviones 25 de mayo que merece, por eso es la presencia tuya en este programa, aclararlo y contarlo. Y tenemos muchos datos, por suerte, para comentar hoy sobre qué pasó realmente con el 25 de mayo, con el portaaviones, y cuál fue su misión en el conflicto de las Malvinas, ¿no? Sí, sí. Antes de empezar todo esto, yo te pediría que me cuentes, ¿siempre estuviste trabajando en el 25 de mayo o a partir de qué momento empezaste a trabajar? Bueno, mi especialidad es mecánico aeronáutico. Por lo tanto, yo estaba destacado a la tercera escuadrilla de ataque, que eran los A4Q, y teníamos asiento en la base aeronaval Comandante Espora. Y cada vez que el portaaviones salía a operar, nosotros nos embarcábamos al portaaviones como grupo aeronaval embarcado, que íbamos como, digamos, para darle asistencia a los aviones. A los aviones. Desde el portaaviones. O sea, en caso tuyo, como mecánico aeronáutico, tenías que estar atento a cualquier desperfecto en los aviones y hacer las reparaciones. Sí, reparaciones, in situ. Claro. Hacíamos todo lo que era el mantenimiento del avión y todo lo que conlleva a que el avión esté en condiciones de vuelo. Antes del 2 de abril, sí, el 25 de mayo, tenía un cierto movimiento, hacía algún tipo de maniobra. Sí, se hacían sí, maniobras, digamos, como práctica, que salían a navegar con el grupo aeronaval, con toda la flota, se hacían ejercicios, previo, digamos, a lo que fue el año 82. Que eso, digamos, normalmente se hacen prácticas de aterrizaje en el portaaviones, aterrizaje y despegue y demás, ¿no? Todo lo que hace a la ejercitación de los pilotos y del personal en general, ¿no? Y llegado a ese punto, estabas trabajando, sí, en el caso tuyo, como mecánico de los aviones que pertenecía a la tercera al portaaviones.
¿Y en qué interín, en qué momento te agarra el 2 de abril? Bueno, en principio el portaaviones zarpa el 28 o 29 de marzo. Sin que ustedes supieran nada. Sin que supiéramos nada. En realidad se estaba dando un apoyo a la fuerza que desembarcó y que tomó las islas el 2 de abril. En esa oportunidad, al portaaviones fueron nada más que 2 aviones, 2 o 3, que eran apoyo a la fuerza de desembarco. Como, digamos, no hubo gran resistencia a la toma de Malvinas, el portaaviones vuelve a puerto y se prepara toda la escuadrilla para todo lo que podíamos, para salir ya a combatir para la guerra. Que eso fue más o menos si mal no recuerdo, el 18 o 20 de abril, creo que fue, no recuerdo bien la fecha, en la cual volvemos a zarpar con el portaaviones, y en esa oportunidad fuimos, digamos, en principio buscando la flota inglesa. Fuimos navegando y durante los días previos, que fue como más o menos el 28, a ver, la fecha por ahí no recuerdo bien. Un día más, un día menos. Pero 28, 30 de abril, estábamos, ya varias veces nos habían tocado zafarrancho arriba del portaaviones, que como que los submarinos nos detectaban y se hacían evasivas dentro con el portaaviones para tratar de que no nos encuentren. Claro. Igual el portaaviones iba acompañado de otras... sí, la naves, Santísima ¿no? Trinidad, y si mal no recuerdo creo que era la Hércules. Eran otros 2 buques que siempre van protegiendo el portaaviones. Van protegiendo el portaaviones. Para submarinos y por ataque aéreo. Exacto. Y además de eso, dentro del personal embarcado, habían 8 aviones A4, creo que eran 6 aviones tracker, que son aviones preparados para la detección de submarinos, la guerra antisubmarina. Había aviones Siquín, helicópteros Siquín, que también están preparados para la detección y digamos, contrarrestar el efecto de los submarinos, aunque ellos tenían submarinos nucleares, que era mucho más difícil de detectar. Eso hasta el día primero, el 1 de mayo, en que un avión tracker despega de la cubierta del portaaviones ellos hacían una especie de vuelo rasante y cada tanto se elevaban, para no ser detectados, hacían una barrida de radar y veían lo que había sobre superficie y volvían a tirarse abajo. En una de esas oportunidades decían de que el tracker se había metido en medio de la flota inglesa y que al hacer la barrida de radar se dio cuenta que estaba en el medio de la flota y se tiró abajo de nuevo en rasante y volvió el portaaviones. Ahí, se detectó dónde estaba la flota inglesa. Se prepara todo un ataque para el... Ahora, es raro que no lo hayan atacado al avión. Sí, aparentemente lo vinieron siguiendo al tracker, un avión Harrier, pero al ver que estaba la Santísima Trinidad y la Hércules, que eran las que lo protegían, no quisieron venirse a... pero ya más o menos tenían idea de dónde estábamos. Se prepara un ataque con los aviones A4 para... ¿Desde el portaaviones? Desde el portaaviones. Se prepara un ataque
para la flota inglesa, Sí. con 6 aviones A4. Pero con tanta mala suerte Sí. de que una zona donde normalmente había vientos, Sí. el día que tenían que atacar, el viento estaba calmo. Y con el viento calmo, los aviones A4 se les dificultaba el despegue del portaaviones con armamento. O sea, al ponerle más, Sí, sí, sí. más peso al avión, necesitas más velocidad de Despegue. de despegue. Y eso era ayudado por el viento que tenías en contra, ¿no? Ujú. Al no haber viento, Claro. ¿Y las rampas de lanzamiento del portaaviones de esa estaban, época? estaban preparadas. Pero igual no son pero, como las de claro, ahora, ¿no? No, lógicamente. Eran de la Segunda Guerra Mundial. Claro, si bien Para aviones más livianos incluso. si bien al portaaviones era un portaaviones muy viejo, pero antes de que la Argentina lo compre, se le hicieron algunas modificaciones para que sean operados con aviones a reacción. Lógicamente que no se cambió todo el tema de catapultas y todo eso, que hace a que puedan operar aviones Claro. con... El peso no le daba al avión A4 con bombas para poder despegar, digamos, si no había viento. O sea que... Entonces se frustra sí. ese ataque el día primero o el 2 de mayo, creo que fue a la mañana, Sí. por falta de viento. A posteriori... Estamos hablando horas antes del ataque al Belgrano. Exactamente. En ese O sea momento... que podría haber cambiado prácticamente... Otra de las cosas que podrían haber cambiado completamente toda la... Lo que los ingleses querían era hundir al portaaviones, que era la principal amenaza. La nave insignia, encima. Era la nave insignia y la principal amenaza para la flota. Real amenaza. Claro. Porque con los aviones A4 tenías un rango de 300 millas, creo que era, alrededor, que vos podías salir a volar con los aviones, claro. Ir a atacar y volver. Tranquilamente. Bueno, te voy a pedir a que hacemos una pequeña pausa. Vamos a volver en instantes y realmente, como verán, una historia muy interesante que está demostrando que, a pesar de que mucha gente creyó que el 25 de mayo el portaaviones no había tenido ninguna participación, estamos demostrando que realmente sí la tuvo, y no se imaginan los documentos que tenemos acá que demuestran justamente cómo habría cambiado la historia si, en este caso, el viento hubiera sido favorable. El viento, imagínense, el viento. Bueno, hacemos una pausa y luego volvemos con Sergio Bouger, quien era mecánico aeronáutico del portaaviones 25 de mayo en el conflicto con las Malvinas. Bueno, realmente muy atentos, estamos siguiendo el relato de Sergio Bouger, quien era personal mecánico aeronáutico del portaaviones 25 de mayo, y realmente, mirá lo que me vengo a enterar después de cuánto tiempo, ¿no? Porque el comentario de toda la gente siempre fue si el portaaviones hubiera participado, si hubiera entrado, si se ponía en el estrecho de San Carlos, detenía toda la flota, o si hubiera tenido una participación. Y la gente, prácticamente toda la gente pensaba que el portaaviones se rajó. Sí, en realidad... El común de la gente. A las 6 de la mañana, creo que era del día 2 de mayo, estaba previsto el ataque a la flota inglesa. Te decía, por cuestiones de viento no se pudo realizar. O sea, si llegaban a despegar, obviamente, si el viento era a favor, y llegaban a despegar los A4 del portaaviones y atacaban la flota, probablemente no hubieran atacado al Belgrano. Le hubiésemos hecho mucho daño a la flota inglesa. El ataque a Belgrano hubiese sido lo mismo porque
el submarino que lo tenía, el Conqueror creo que era. Sí, exacto. El que hundió Belgrano lo tenía en la mira y lo venía siguiendo a Belgrano. Lo venía siguiendo hacía varios días. Había otro submarino, que no recuerdo el nombre, que era el que nos buscaba a nosotros, Splendid o algo así, un nombre medio raro, inglés. O sea, los dos submarinos, uno buscaba al Belgrano y otro buscaba al portaaviones. Sí, habían... ¿Por qué encontraron al Belgrano y no lo encontraban al portaaviones que supuestamente... Al portaaviones lo encontraron varias veces. Por evasivas que hacía el portaaviones, se les escapaba, no recibían la orden aparentemente desde Londres para hundirlo, entonces tuvimos la suerte, digamos así, de que pudimos escapar varias veces. Cuando, vamos a reconocer, el blanco... El blanco era el portaaviones, no el Belgrano. No el Belgrano. El día 2 de mayo, cuando hunden el Belgrano, llegó la orden al portaaviones de que debía volver a puerto urgente. En principio, salir de aguas profundas, que aguas profundas era lo ideal para los submarinos nucleares. Entonces tuvimos que, digamos, encarar hacia la costa, que llegamos a la costa a la altura de San Julián, más o menos, no sé bien exacto, y a partir de ahí fuimos bordeando, dibujando el mapa con el portaaviones hasta Puerto Belgrano. El destino nuestro era Puerto Belgrano. Para evitar, digamos, que sean detectados por los submarinos. Porque el submarino no podía atacar en aguas no profundas. Claro. Ahora, ahí permitime un segundito. Hemos sacado documentos que son muy interesantes, como en este caso, que dice hundan al portaaviones. Y en este documento que tenemos acá vamos a compartir algo para ser fieles a la letra que dice acá el documento. Es un documento que está a disposición de toda la gente, está en internet, dice textualmente, hundan al portaaviones, y bueno, si me permiten voy a compartir justamente de aquí un extracto de lo que se decía al respecto. Durante el conflicto de las Malvinas en 1982, la amenaza más importante a las intenciones británicas de recuperar las islas la constituía el portaaviones 25 de mayo, incorporado a la Armada Argentina en 1969. Si bien para entonces el buque había sufrido el paso del tiempo y dificultades en su mantenimiento, su componente aéreo, cazabombarderos Skyhawk, aviones antisubmarinos Tracker y helicópteros, enfrentaba serios problemas en su operatividad originados en el embargo de armas dispuesto por los Estados Unidos pocos años antes. El desafío para los servicios de inteligencia británicos era determinar si los aviones Super Etendard, con sus mortíferos misiles Exocet, estaban operativos y si podrían utilizar el 25 de mayo para operar en alta mar. Luego de varios informes contradictorios, el Comité Conjunto de Inteligencia Británico había llegado a una conclusión para el 19 de abril. Los Super Etendard no podrían ser utilizados desde el portaaviones, ¿no? Sino que se emplearían desde las bases terrestres. Con ello, la amenaza parecía reducirse, pero aún quedaban sus aviones cazabombarderos A4, con un radio de acción máximo de 500 millas náuticas, suficiente para preocupar al almirante Sandy Woodward, comandante de la Fuerza de Tareas Británica. De alguna forma, los británicos debían neutralizar el portaaviones. Pocos días antes del 12 de abril, dice, el submarino Spartan había llegado a las aguas próximas a Puerto Argentino luego de 11 días de navegación desde su base de Escocia. Con su arribo se hizo efectiva la zona de exclusión marítima, anunciada por los británicos el 9 de abril, consistente en un círculo de 200 millas náuticas de radio a partir de un punto ubicado aproximadamente en el centro de las islas. Pero esta regla solo se aplicaba a buques argentinos. Esta restricción sería un perjuicio del derecho del Reino Unido para tomar cualquier medida adicional que se requiera en ejercicio de su derecho de autodefensa. 2 días más tarde, el 14 de abril, el comandante del Splendid, comandante Roger Lynott, envió un mensaje al Norwood anunciando que se encontraba en posición entre las islas y el continente. Poco más tarde se le ordenó dirigirse más hacia el norte para localizar al 25 de mayo. Sí. O sea que realmente constituyó
quizás el mayor peligro para la flota. Para la flota inglesa. Para la flota, por ende, era lo primero que tenía que abatirse, prácticamente, ¿no? No lo encuentran, no lo ubican, justamente gracias, es raro, ¿no? Debe haber sido también la habilidad de la flota. De la flota que, digamos, que iba con el portaaviones para evadir, siendo la dimensión que tiene, ¿no? Sí. Se hacen evasivas, o sea, se cambian de zonas, van navegando en distintos lugares, tratando de no ser, digamos, detectados. Lo que se trataba era de eso, de tratar de que no sea detectado el portaaviones. Claro, que si hubiera sido detectado el portaaviones, hoy el portaaviones hubiera sido hundido y no el Belgrano. Claro. Con respecto al Superetendard, sí. el Superetendard estaba en condiciones de despegar, digamos, de aterrizar y despegar. Tenemos las fotos. Lo que pasa que en esa época, hacía muy poco tiempo que estaban los Superetendard y el portaaviones, todavía no había una práctica necesaria por parte de los pilotos y era muy riesgoso, digamos, de que pilotos sin práctica de aterrizaje en el portaaviones, digamos, vayan a meterse ahí. Primero tenés que hacer muchas pruebas, prácticas, ¿no? Muchas prácticas. Y enseñarle a los pilotos a aterrizar y despegar con ese avión. Además que era un avión mucho más grande que el A4, exacto, más potencia, más motor. Tiene distintas, ¿cómo te puedo decir? Es otra forma de aterrizarlo y despegarlo. ¿Cuánto aproximadamente mide la pista en la que tiene que aterrizar un avión en el 25 de mayo, por ejemplo? Más o menos calculo 250 metros. La pista, porque la pista está... En 250 metros tiene que aterrizar un avión a reacción. Un avión a reacción. Lógicamente con cables de frenado, sí. Que son los que... tiene que aterrizar y tiene que despegar. Bueno, el despegue se hace en menor espacio, digamos, por acción de la catapulta. Se suma la velocidad con que va el portaaviones, que tiene una velocidad digamos, para los despegues, sí. Ponen proa al viento, aceleran a 20 nudos, más o menos, que es la velocidad que daba el portaaviones, más el viento en contra, que tenés que tener, y la fuerza de la catapulta que te alcanzaba a llegar a los... no recuerdo bien las velocidades, pero 300 y pico de nudos. O sea que el avión aprovecha el desplazamiento del portaaviones, la catapulta y la potencia del motor. Exacto, todo eso se suma, digamos, para que pueda despegar. Para que pueda despegar. Y al despegar, ¿el portaaviones tiene que estar quieto o también No, está en movimiento. Tanto para el despegue como para el aterrizaje, el portaaviones tiene que estar en movimiento. Eso le reduce, para el aterrizaje reduce la velocidad de toque, digamos. Porque si va a 20 nudos el portaaviones y el avión que viene, digamos, la distancia, la diferencia, se reduce. O sea que los pilotos, digamos, de portaaviones... tienen que tener... Son señores. Son los pilotos más preparados, digamos, exactamente, de la aviación. No es fácil aterrizar y despegar en un portaaviones. Tiene que tener prácticas. Bueno, y nos venía contando, Boyer, hunden al Belgrano, el portaaviones 25 de mayo recibe inmediatamente la orden de desplazarse a puerto. De volver a puerto. Ahora, primero a aguas menos profundas, y luego a Puerto Belgrano. En el camino íbamos dibujando la costa, desde San Julián hacia Puerto Belgrano, y si mal no recuerdo fue antes de llegar al Golfo San Jorge, uno de esos. Un avión tracker despega del portaaviones que supuestamente llevaba correspondencia a Comodoro Rivadavia. En el despegue detecta
un submarino. Lo que supuestamente era un submarino. Entonces se ataca ese objetivo, que nunca se supo realmente si fue un submarino, qué pasó, si se lo atacó, si se hundió. Y eso implicó de que estemos un día y pico prácticamente antes de cruzar el Golfo. De radio y... sobre la costa. No cruzábamos el Golfo porque al cruzarlo entrábamos en aguas profundas. En el Golfo. Entonces había que estar muy seguros de que no había submarinos en la zona. Entonces se hace una detección de la zona hasta que, bueno, se decide para cruzar el Golfo y poder seguir el viaje hasta Puerto Belgrano. Bueno, te pido que ahí vamos a hacer una pausa y seguimos recordando los momentos por los cuales realmente estamos empezando a recorrer el camino en los últimos días del portaaviones 25 de mayo, justamente en el conflicto 2 de abril. Hacemos una pausa y volvemos. Bueno, realmente estamos atentos al relato de Sergio Boyer, quien era mecánico aeronáutico especializado en los A4, ¿no? En A4, sí. En el caso de que los Super Étendard empezaran a volar en el portaaviones 25 de mayo, ¿tenía otros mecánicos o en tu caso tendrías que actualizarte? Sí, los mecánicos se actualizan. O sea, lo mismo que el piloto. El mecánico va a una escuadrilla, tiene que hacer cursos, tiene que, digamos, mantenerse actualizado con ese tipo de avión. Si por esas casualidades uno va a otra escuadrilla, tiene que empezar como de cero, digamos, y volver a aprender sobre el otro avión. Cada uno se especializa en ese tipo de avión. Y en este caso, ¿cómo se detectan, por ejemplo, las fallas de un avión? Resulta difícil, ¿no? ¿O cómo ustedes realizan su trabajo? No, se hace el mantenimiento normal, se inspecciona, se revisa. Cuando el piloto sale a volar, cuando vuelve viene con una planilla de novedades y se tratan de ir levantando esas novedades. Porque un avión no se puede esperar a que falle. No se puede directamente esperar. Y si no hay una falla, digamos, muy evidente, hay que buscarla y el avión no sale a volar hasta que no esté en condiciones. Bueno, antes de seguir con este relato, voy a compartir nuevamente de este informe muy interesante que está hecho por es un informe hecho nada más ni nada menos que por los ingleses. Y en otro extracto dice una parte muy interesante, dice, la Royal Navy presionaba al gabinete de guerra para tener reglas de enfrentamiento más flexibles. Los submarinos nucleares no podían atacar buques de superficie a menos que fueran en defensa propia, pero sí a submarinos convencionales que fueran detectados. El gabinete de guerra se reunió en la mañana del 22 de abril y discutió que si se decidía interceptar el grupo del portaaviones con uno de los submarinos, a este le tomaría unas 36 horas para llegar a la posición estimada. Entonces se consideró que como no podía ordenarse un ataque sobre el portaaviones, con las reglas de enfrentamiento existentes, no tenía sentido emplear a un submarino solo para explorar. Sin embargo, dice, pese a ello, el 23 de abril, el Splendid detectó al portaaviones navegando hacia el sur a pocas millas de la costa desde su base de Puerto Belgrano.
Como el submarino se encontraba muy alejado de la SEM, no podía atacarlo. Inmediatamente transmitió un mensaje para obtener el cambio en las reglas de enfrentamiento y así atacar al buque. Al recibir el rechazo de su pedido, el comandante del submarino recuerda, comandante del submarino inglés, fue un momento extremadamente frustrante. Realmente pensé que lo tenía. El HMS Splendid debió abandonar el contacto. Sí. Hasta la suerte. Hasta la suerte de ayudó. que, de que, digamos, las reglas de la guerra de ese momento... ¿Qué sería, podés explicarme más, qué sería justamente unas reglas flexibles y otras no flexibles? Sí, sin embargo, el Conqueror, que fue el que hundió el Belgrano, era un submarino... que violó todas las reglas habidas y por haber. Exactamente. Ajá. Porque si ellos, en esas condiciones, nos podían haber hundido, supuestamente, digamos, apenas nos detectaron. Pero, Ajá. bueno, eso también hace de que las evasivas que te decía que se hacían con el portaaviones, hacía más difícil también la detección del portaaviones. Más es muy curioso, ¿no? Porque estamos hablando del 23 de abril, que supuestamente el Splendid lo tuvo en la mira. Sí. Las condiciones políticas aún no estaban tan tensas ni tan difíciles, y como mucho lo dice hasta un diputado laborista, hace el comentario que dice que en realidad Margaret Thatcher en ese momento quería asegurar su posición política y obtener el mayor rédito posible de la guerra. Claro, exacto. Al 23 de abril la cosa todavía era discutible, pero llegado más adelante la cosa se fue poniendo más difícil. Y eso ocasionó que, como dice, que flexibilizara, ¿no? Las reglas, y entonces atacara como atacó cobardemente al Belgrano, ¿no? Que si hubiera estado el 1 o el 2 de mayo a tiro el portaaviones, hubiera pasado la misma suerte. Exactamente. Yo creo que si el 2 de mayo nos hubiesen detectado, hubiese sido catastrófico. Hoy el portaaviones no estaría. Bueno, por esa razón es que digamos, el comando ordena el repliegue hacia puerto. Y en el relato estaban ustedes a punto de cruzar el estrecho. Sí, tuvimos que esperar hasta que se detectó de que realmente no habían submarinos en la zona para poder cruzar. ¿El tracker que despega tira cargas antisubmarinas? Exacto. Hay unas, no cargas antisubmarinas, son una especie de sonoboyas, se llaman, que se tiran al agua, se hace una triangulación. Esa triangulación hace de que tienen unos hidrófonos. Esos equipos tienen hidrófonos que por medio de radio, desde el submarino, desde el avión, se escucha las distintas sonoboyas que se tiraron, y de esa forma detectan desde dónde viene el ruido. Se detecta más que nada de esa forma. ¿Y esa tecnología era de la Segunda Guerra Mundial o era adquirida? No, era bastante moderna también, sí. Creo que todavía se sigue utilizando la sonoboya. Además de otros sistemas. No, bajo el agua... Bajo el agua no hay satélite. No hay satélite. Bajo el agua tenés, bueno, no, digamos, hay un equipo que sirve para la detección bajo el agua, que es justamente con los ruidos. Digamos, se detecta por ruido. Sonar, una especie de sonar. Por sonar únicamente. Y se hace una triangulación para saber de dónde viene el determinado ruido, si corresponde a un motor, si corresponde a en fin, distintos tipos de un cardumen de peces que también hacen ruido bajo el agua. Ahora, lo que queda pensando es, hunden al Belgrano y le dan la orden al 25 de mayo para volver a puerto. Para volver a puerto. Y lo que
queda la pregunta, ¿por qué no, en vez de ir al haber sido hundido el Belgrano, por qué no fue al combate directamente? Porque era muy riesgoso con los submarinos atómicos que tenían ellos. Digamos, hubiese sido... Ir al muelle, claro, directamente. Cuando se supo de que Inglaterra no respetaba reglas, Ajá. y que hundieron al Belgrano, Sí. así como hundieron al Belgrano, podrían haber hundido al portaaviones. Y afortunadamente nosotros teníamos el mejor portaaviones del mundo, que era toda la costa argentina. Ah. Podíamos operar desde cualquier base aeronaval o desde cualquier base desde la costa. Claro. Estamos en condiciones. Nosotros entramos a puerto el día, si mal no recuerdo, el 10 de mayo, volvimos a Puerto Belgrano, y el mismo 10 de mayo nos embarcamos con, digamos, nos fuimos con todos los aviones, acá vinimos a Río Grande, y continuamos la operación desde Río Grande. En Río Grande estaban aviones A4C de Fuerza Aérea, los A4Q nuestros, Sí. Habían Super Étendard, estaban los Mirage, los Dagger, que eran de Fuerza Aérea, y la gran parte de las operaciones se siguieron desde Río Grande. No me respondas, vamos a ir al corte haciéndote esta pregunta. ¿Tuviste la oportunidad de ver los Mirage que Perú envió para ayudar a la Argentina? Los Mirage que Perú envió en Sí. Eran Dagger. Ajá, sí. Eran Dagger que Perú entregó, digamos, en principio creo que querían incluso poner los pilotos ellos. Vamos a hacer ahí la pausa y me seguís contando con ese tema que es muy interesante. Hacemos nuevamente la última pausa y luego volvemos con Sergio Boyer, quien, bueno, está contando esta historia que muchos no la conocen, que es la misión del portaaviones 25 de mayo en el conflicto de nuestras Islas Malvinas. Bueno, último bloque. Estábamos hablando, Boyer, al respecto de... fue testigo de los aviones peruanos que vinieron a prestar ayuda a la Argentina en el conflicto de Malvinas. Sí, ¿Eran Mirage? Eran Dagger, ¿no? aviones, creo que eran Dagger. Sí. Que es digamos, una versión de Mirage modificada por los israelitas, creo que. Exacto. ¿Estaban en dónde? ¿En el aeropuerto de Río Grande? En Río Grande había un grupo de Dagger, que yo no te sé decir si exactamente eran esos o cuáles. Claro, pero estaban ahí. Pero había un grupo de Mirage que estaban operando desde Río Grande. Así como también habían aviones bandeirantes que eran facilitados por Brasil, que también entraron dentro de... se hacía exploración y una serie de cosas. Desde Río Grande, digamos, tuvimos varios episodios. Aquellos que viven en Río Grande por ahí pueden acordarse de que un día aparecieron los aviones a la madrugada en medio de las rutas. Exactamente. Porque hubo digamos, un zafarrancho, digamos así, de que decían que nos iban a atacar con aviones bombarderos, y que habían detectado supuestamente aviones que venían directamente a volar Río Grande. Claro, en este caso, atacar Río Grande sería, como dijiste, atacar el portaaviones, de Río Grande, que hacía los efectos. Claro, porque estaba en ese momento haciendo los efectos de portaaviones. De portaaviones, claro. Por esa razón, esa noche no dormimos,
tuvimos que sacar todos los aviones, tanto nosotros como la gente de Fuerza Aérea. ¿Y a dónde los llevaron? A las rutas. Se sacaban los aviones a las rutas y se despejaba la pista. Por eso es que en Río Grande hay una ruta como de... hay una parte de la ruta que quedó muy ancha y que dicen que era como... Esto te estoy hablando, eso fue antes. Antes. Esas pistas que se ven sí. son de la época del 78. Ah. Nosotros sacamos a las rutas sí. los aviones que estaban en el camino que va al aeropuerto. Ajá. Ahí estaban todos los aviones en fila, porque si atacaban, iban a atacar el aeropuerto. El aeropuerto. Claro. Entonces, de esa forma teníamos la posibilidad de salvar aviones, por lo menos. Bueno, realmente sorprende que no haya sido atacado, ¿no? No, porque ya se metían en un conflicto más grande, porque ya era atacar el continente. Claro. Supongo yo que debe haber sido por eso. De todas maneras, hubieron algunos... hubo un día que se detectó un helicóptero que era un helicóptero que no era, después se supo de que en realidad había caído... Sí, era un helicóptero inglés que llegó hasta el continente. Claro, que supuestamente había caído apenas cruzó el límite. Eso... ¿Y que cayó abatido o cayó...? No, por algún desperfecto del helicóptero, que se decían que eran comandos ingleses que venían a atacar Río Grande, y después con el tiempo se supo de que en realidad fue real, de que el helicóptero estaba cruzando a Chile, y fue real de que se vino abajo, digamos en la parte chilena. Claro. Así que digamos, el portaaviones se vuelve a Puerto Belgrano, pero toda la tripulación... Todo lo que era el grupo naval embarcado sigue operando. Y toda la costa argentina se convierte como un portaaviones. En un portaaviones. Claro. Sí, había aviones que estaban operando desde, digamos, nos acoplamos a lo que era Fuerza Aérea Argentina. Fuerza Aérea estaba operando desde San Julián, creo, desde Río Grande, desde Río Gallegos. O sea, las distintas bases hacían de portaaviones para lo que era la Fuerza Aérea principalmente. Y antes que nos gane el tiempo, porque ya estamos en el último bloque, como excombatiente, después de todo el conflicto, ¿cómo se sintió Boucher? ¿Reconocido, no reconocido, olvidado? Bueno, en un principio, digamos, tal es así como decís vos, el portaaviones no figuró, no se quiso reconocer, se lo tapó. Los mismos, digamos, hubo un poco de que durante muchos años no queríamos que hablemos del tema, y eso lógicamente uno lo hace sentir mal. Pero con el correr del tiempo, por suerte las cosas van cambiando y uno puede expresar lo que sintió en ese momento y lógicamente yo no soy el más apropiado para hablar de todo esto porque hay otros que sufrieron y mucho de pérdida de... Yo tengo, digamos, perdí compañeros en la guerra, capitán Zubizarreta, que fue uno de los que murió en Río Grande por problemas del conflicto, teniente Márquez, que también era piloto de A4, que también falleció, digamos, en combate, el capitán Filippi, que fue uno de los que está vivo, por suerte, pero que fue uno de los que se eyectó en las islas, y tuvo la suerte de poder sobrevivir en plena guerra, digamos, dentro de lo que es Malvinas. Teniente Arca, que también le pasó algo parecido. Bueno, pero por suerte ellos están vivos. Los que fallecieron son Teniente Márquez y Capitán Zubizarreta de mi escuadrilla. Bueno, Boucher, yo le agradezco muchísimo realmente su testimonio en Hora Malvinas, que ha sido esclarecedor realmente, porque hasta ahora
era muy poco lo que se sabía de la participación del portaaviones en el conflicto. Y bueno, te agradezco mucho que hayas venido y Al contrario. que hayas contado el testimonio de un excombatiente que estuvo en el portaaviones 25 de mayo. Muy bien. Bueno, de esta manera nosotros nos despedimos. Hasta un próximo Hora Malvinas. Como decimos siempre, hasta el momento en que este programa se transmita desde nuestras Islas Malvinas, donde corresponde. Hasta un próximo programa. Un gusto haber compartido esta noche con ustedes. Gracias por estar con nosotros.